Libertad es el nuevo supercampeón de Paraguay tras vencer a Olimpia por 2-1. Libertad jugó un partido sinceramente fácil. Yo me esperaba mucho más de Olimpia, seguro su hincha también. Se le alzaron mucho los humos a Olimpia con los nuevos fichajes. Algunos ya daban por hecho que iban a ganar todo en este año y esta derrota contra Libertad, encima en una final de Supercopa, vino como, como un balde de agua fría para el hincha olimpista que se esperaba mucho más. Y el AU Marelo no se trabó tanto, mostró su juego, mostró jerarquía, hasta metió Roque, un ex Olimpia, que Olimpia le dio todo a Roque y qué manera de perder una final contra Roque. Luego, primero, en el primer gol de Libertad tuvo a Maciel de defensa de Olimpia que tuvo un error y ahí vino el gol de Libertad. Olimpia tiene que reforzar la defensa ahora, porque esto el año pasado no pasaba con defensa como Manuel Capazo, que era un préstamo a Olimpia por un año y ahora ya regresó a su club de origen. Se nota mucho la ausencia de Capazo, que hicieron una dupla increíble con Junior Barreto el año pasado, que era una dupla de defensas casi impasable para los otros clubes paraguayos. Y eso le costó el partido a Olimpia. El Libertad obviamente aprovechó y 2-1. Para mí Libertad no se merecía estar en esta final de Supercopa por lo que hizo el año pasado. Aunque sí, ganó Apertura, Copa Paraguay. Para mí fue uno de los años más chiripa de Libertad. No jugó tan bien Libertad. No se mereció tanto. Pero lo que sí se mereció es ganar esta final. En esta final sí Libertad jugó bien. Y nada, lastimosamente Libertad suma un título más a su palmarés. Cosa que a mí no me gusta obviamente y no quiero. Pero así de fútbol, ¿qué se le va a hacer?